para esta primera sesión. No, no hay que, les digo, es una parte que vamos a ir ya viendo con calma ahora que ya estemos en presencial completamente. Ya les diré qué medidas vamos a ir tomando para el ingreso al laboratorio. Y bueno, pues lleven su cubrebocas, nada más, sería algo que ya saben, llevar cubrebocas, llevar careta, bueno, no necesariamente, pero sí, cubrebocas, puedes llevar careta, su gel. Y nos vemos ahí el lunes, entonces, de 7 a 7 y media. Y ahí platicamos de algunas otras cosas si nos da tiempo el lunes. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre esto. Sí, profe, tengo una duda. Sí, dígame. El pasado, igual Ajá. entramos, pero el profe nos dio como una hoja que permitía el acceso a la entrada. No sé si igual usted queda una hoja para que nos permita Ajá. entrar, o solo con la Bueno, credencial. eh, sí, no tengo, bueno, no nos han indicado que tengamos que hacer alguna pase de entrada, pero déjenme preguntar a algunos compañeros que ya están recibiendo también alumnos si hay necesidad, pero se supone que pues, ya está abierta la escuela, o sea, para el laboratorio. Fue la indicación que se nos dio que ya podíamos ingresar. Porque ustedes no tienen credencial. ¿Tienen credencial de casualidad? No todos. Sí, profe. Bueno, miren, yo creo que no debe de haber problema, porque ya se autorizó el ingreso. Nada más sería cosa. Yo estoy entrando por ahí por la entrada les decía, frente a Domino's Pizza o por ahí, por el textil también ahí entro. Voy con la auto por textil, cuando voy, si no, me meto por ahí, por donde está la puerta del edificio, del Domino's Pizza enfrente. Y no, ayer sí me pidieron, por ejemplo, que me identificara, bueno, no que me identificara, que a dónde iba. Y le dije, no soy profesor y voy a la escuela. Yo creo que no deben de tener problema. Si tienen algún problema, por favor, llámenos, mándenme un mensaje y bueno, a ver si yo puedo salir. Y voy a investigar ahorita, voy a platicar con un profesor que ya ha estado admitiendo alumnos de la semana pasada, si habría necesidad de hacer una hoja como la que usted me dice, o al menos una constancia de que pues yo les voy a estar atendiendo, ¿no? Ahí en el laboratorio. Pero déjenme preguntar, entonces, bueno, por favor, si ve que no me contestó el mensaje diciéndome si hablé con esta persona para que pues ya les confirme si hay necesidad de hacer algo, ¿no? Dice aquí un compañero que no pide nada más que la credencial. Sí, yo creo que si la tienen, y si no la tienen, yo creo que con una identificación nada más decir que van a clases ya, ¿no? Al laboratorio. ¿Qué otra cosa que se me olvide? Déjenme pensar. Bueno, muchos les digo, no he aprendido ni mi máquina que tengo allá. Tengo una laptop que utilizo para dar clases y un proyector. Voy a tratar de llegar antes de las 7 para instalar todo, pero por ahí puede haber inconvenientes de que mi máquina ya no prenda, ¿no? Por ejemplo, la de mi cubículo, pues, la tuve que resetear y me llevé medio día para, para echarla a andar otra vez, así como, bueno, la última vez ya tiene un tiempo que fui a hacer eso, pero la del laboratorio no la he reseteado, no he visto si funciona, entonces, por ahí nada más no se vayan a esperar si hay inconvenientes de que no arrancan las cosas, ¿no? Los equipos, porque les digo, los hemos dejado por un buen rato y a lo mejor hay necesidad de hacer algo extra que no nada más encenderla, ¿no? Entonces, por favor, nos veríamos entonces el lunes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ya están enterados de quiénes están para esa primera sesión, quiénes tienen que asistir? Eh, Vayan pensando la otra posibilidad. Miren, si no quieren que sea el laboratorio a las 7, podemos cambiarlo de horario, por si están acostumbrando a viajar, a salir de pues donde están, a lo mejor podríamos cambiarlo. Yo puedo dar la clase de laboratorio más tarde, por si a lo mejor quieren que sea de 1 a 4, por ejemplo. Yo podría, ¿no? O alguna otra hora, o incluso otro día, yo podría cambiar la clase, incluso las de teoría, pero las de teoría a lo mejor si siguen virtuales no había problema, pero la de laboratorio por si
les cuesta trabajo llegar un lunes a las 7 de la mañana, podemos cambiarla, ¿no? Eso lo platicamos si quieren el lunes, ya que nos veamos ahí. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar porque ya tenemos que avanzar con esto. Entonces, recordemos que estábamos en esta diapositiva, estábamos platicando de que, bueno, las ecuaciones de Maxwell generan un sistema de ecuaciones bastante muy grande, o sea, bueno, son alrededor de un sistema tridimensional, como 8 ecuaciones que habría que resolver. Son 4 las de Maxwell, pero si recuerdan, desarrollándolas para cada una de las coordenadas X, Y, Z, por ejemplo, coordenadas cartesianas, nos daban 3 ecuaciones. Y las otras 2, 6. Y además estaban acopladas, ¿no? Decíamos, están acopladas las primeras ecuaciones de Ampère y de Faraday, porque en ambas ecuaciones requieren conocer 2 variables, que era campo eléctrico, campo magnético. Entonces, afortunadamente les comentaba, muchos de los fenómenos de teoría electromagnética se pueden simplificar y nos lleva eso a la posibilidad de no estar utilizando todas esas ecuaciones que habíamos visto, que conocemos como las leyes de Maxwell, y entonces reducir la complejidad de la solución del problema que estamos analizando. Dice por aquí, recuerden, podemos evitar arrastrar ecuaciones o variables, ecuaciones y variables que no influyen o no existen en determinados problemas. Entonces, para eso es importante clasificarlos, los fenómenos electromagnéticos, porque en función de esa clasificación nosotros vamos a identificar qué ecuaciones son las que se requieren. Entonces les comentaba de estos 4 tipos de fenómenos electromagnéticos en los que podemos clasificar los fenómenos electromagnéticos en general, ¿no? El primero son los campos electromagnéticos cuasi estacionarios, segundo, propagación de ondas, tercero, campo electromagnético estacionario, campo magnetostático y campo electrostático. A nosotros nos interesa particularmente el primero, el cuasi estacionario y el electrostático. Las demás, bueno, algunos tal vez sí los lleguen a ver, por ejemplo, propagación de ondas, aunque está más relacionado con fenómenos de telecomunicaciones, por ejemplo. También en ingeniería eléctrica utilizamos analizamos problemas de propagación de ondas cuando trabajamos con líneas de transmisión largas y durante transitorios rápidos. Ahí el fenómeno de propagación es importante. Entonces, les decía, principalmente vamos a ver estas dos, el cuasi estacionario y el electrostático. Vámonos rápido. El campo electromagnético cuasi estacionario, tiene como característica la siguiente condición. Miren, aquí, en este tipo de fenómenos cuasi estacionarios, las corrientes de desplazamiento son cero, o al menos se consideran despreciables comparadas con las corrientes de conducción. Recuerden, en la ley de Ampère, en forma diferencial, la primera ecuación de Maxwell dice que el rotacional de H, o la circulación de, no, sí, perdón, el rotacional de H es igual a J más la derivada parcial de D con respecto al tiempo. Esta es corriente de conducción y esta es corriente de desplazamiento. Entonces, aquí vean que la corriente en conductores es mucho mayor que aquella corriente que pudiera existir a través de dieléctricos. Esto típicamente ocurre cuando estas variaciones en el tiempo son lentas, es decir, este término es pequeño por la derivada, que si es algo que prácticamente no cambia en el tiempo, pues entonces su derivada es muy pequeña, o prácticamente podríamos considerar cero. Entonces, este tipo de fenómenos cuasi estacionarios ocurren típicamente a bajas frecuencias, muchachos, donde esta componente es despreciable. Esta condición entonces me indica que no existen fenómenos de propagación de onda y radiación de ondas electromagnéticas, porque este término se hace muy pequeño o es despreciable. Entonces la corriente de conducción es mucho mayor que la de desplazamiento. Como dice aquí, estos fenómenos caen dentro de la categoría de aquellos donde el efecto de la corriente de conducción, J, en la primera ecuación de Maxwell es mucho mayor que la corriente de desplazamiento. Entonces recuerden esa condición, es lo que caracteriza a los campos cuaestacionarios, que las corrientes de desplazamiento son despreciables y solo se consideran las de conducción. Generalmente, dice por aquí, esto sucede cuando tenemos materiales conductores y o ferromagnéticos operando a baja frecuencia. Y digamos de 60 Hz hasta el orden de incluso cientos o a veces hasta unos megahertz, muchachos.
de frecuencia. Estos tipos de problemas, dice, se conocen como problemas de corriente eddy, donde la corriente eddy son corrientes cerradas en sí mismas y producidas por inducción electromagnética en conductores. Recuerden que eddy es remolino. Entonces, siempre donde tenemos fenómenos del tipo coestacionario se caracterizan por las corrientes inducidas, que son, recuerden, la ley de Faraday nos dice que el campo eléctrico inducido es rotacional, ¿se acuerdan? La ley de Faraday. Y entonces, por eso, las corrientes que genera ese campo eléctrico, pues también van a ser circulantes o corrientes cerradas en sí mismas, es decir, con trayectorias cerradas. Y esas corrientes se conocen como corrientes de Eddy. Les comentaba que, bueno, son las corrientes que ocurren típicamente en los núcleos de los transformadores, en los conductores también, cuando están llevando un campo eléctrico, un campo magnético, cuando están llevando una corriente, tienen esa condición de corrientes de Eddy, que se generan las corrientes de Eddy. Entonces las ecuaciones en el campo coestacionario, ven cómo se simplifican, nada más, lo único que vamos a cambiar con las ecuaciones completas es que se les quita la componente de desplazamiento, tanto en la forma diferencial como en la forma integral. ¿Qué más? Bueno, este tipo de fenómeno, como para diferenciarlo de lo que serían los fenómenos de propagación de ondas, nada más les comento que son fenómenos que típicamente ocurren en materiales conductores, en general metales como hierro, cobre, aluminio y plata. Mientras que los fenómenos de propagación de onda, que es otra clasificación que ahorita vamos a ver, se dan típicamente en los dieléctricos, como el aire, hule, papel, aceite aislante. Entonces, estos que estamos viendo ahorita son los coestacionarios. En los fenómenos coestacionarios, ahí es donde nosotros hemos trabajado la mayoría de los cursos que hemos visto de teoría de circuitos, por ejemplo, circuitos de electrotecnia, ya ven que en electrotecnia llevaron circuitos 1, 2, 3. No se los dicen, pero estamos trabajando con problemas cuasi estacionarios. Es decir, la teoría de circuitos que nosotros vimos es una condición particular de los campos cuasi estacionarios, o una teoría que está basada en los fenómenos cuasi estacionarios. Entonces, dice, en la teoría de circuitos se supone que la corriente en serie, la corriente serie en un circuito es la misma en todos los puntos. Cuando hablamos de corriente alterna, esto se debe entender o lo que debemos de entender es que se trata de la misma magnitud y fase, y se sabe, de la misma magnitud y fase. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Bueno, ustedes cuando energizan un circuito, por ejemplo, ya ven que se ponen a resolver ecuaciones de análisis nodal, análisis de mallas, y le decían, bueno, cerramos un interruptor y se energiza este circuito que tiene tantas mallas, tantos nodos, ¿no? Cuando ustedes energizan un circuito, en esos cursos, asumen que instantáneamente todos los elementos se energizan. Es decir, supongamos, es que ahorita no tengo mi tablet, pero supongamos que tienen una red muy complicada, un sistema, un circuito muy grande, ¿no? Con varias mallas, varios nodos. Y ustedes alimentan con una fuente y cierran un interruptor y se energiza ese circuito, ¿no? Fíjense, ustedes siempre, hasta ahora, siempre hemos considerado que al momento de cerrar ese interruptor, aparecen tensiones y corrientes en todos los elementos de manera instantánea. Eso es cierto porque nosotros asumimos que el circuito, pues, no es de dimensiones considerables, ¿no? Aunque nunca nos hemos preguntado de cuánto mide la resistencia en un circuito, cuánto mide la inductancia, cuánto mide la capacidad en cuanto a dimensiones físicas, nunca lo decimos, ¿no? Nada más decimos, esta resistencia tiene 3 ohms, este inductor tantos henrios, este capacitor tantos farads. Pero nunca damos características adicionales como su longitud o su tamaño, ¿no? Físico, porque no nos interesa, porque aunque fueran elementos que tuvieran dimensión física, son muy pequeños comparados con la velocidad de propagación de la onda electromagnética en el circuito. Y entonces al momento que se energiza, prácticamente todos los dispositivos, elementos que están formando el circuito se energizan, comienzan a tener circulando una corriente o a tener un potencial. Pero eso es cierto cuando son elementos pequeños, ¿no? Pero si ustedes ya vamos, como nosotros en ingeniería eléctrica, trabajamos con líneas de transmisión que pueden tener cientos de kilómetros, a veces hasta miles. Ya las líneas muy, muy largas, hasta miles de kilómetros.
Entonces, ahí puede haber un fenómeno que es un fenómeno de retardo, es decir, cuando ustedes energizan en un extremo, puede tardar en llegar la energía o la corriente, por ejemplo, al otro extremo de la línea. Todo depende de la velocidad de propagación de la onda en el medio y también bueno, de la velocidad de propagación y de la frecuencia del sistema, ¿no? Si es una frecuencia alta, si es una frecuencia baja, ahí ya importa o va a definir, eso va a definir si la línea de transmisión es larga o se considera como larga o se considera corta, porque hay un fenómeno de propagación. Hagan de cuenta ustedes, miren, cuando ustedes, por ejemplo, una tubería, hagan de cuenta una manguera en su casa que van a regar el jardín, ¿no? Supongamos que la línea de transmisión es la manguera. Ustedes abren la llave de donde están alimentando la manguera y pues, no sé si lo han visto, tarda un poquito en llegar el agua al otro lado, ¿no? Tarda, no sé, a lo mejor no es mucho, pero sí algunos, un segundo o algo así, 2 segundos, tarda en que aparece el chorro del agua en el extremo de la manguera. Entonces ahí eso se debe a que hay una velocidad de propagación del agua o del chorro de la corriente de agua a lo largo de la tubería. Algo pasa así con la electricidad, muchachos. Las ondas electromagnéticas también toman un tiempo para llegar de un punto a otro, aunque eso, por ejemplo, en el aire, en líneas aéreas, es muy rápido porque la velocidad de propagación es prácticamente la velocidad de la luz en el aire. Entonces es muy rápida esa propagación y a veces pues no la consideramos, incluso cuando estamos trabajando con elementos muy cortitos, pues no asumimos que hay un retardo. Pero ya cuando las líneas son largas, ahí sí. Y también depende de la onda, de la frecuencia de la onda. Si estamos trabajando con corriente alterna, miren, podemos ver este concepto de lo que es la longitud de onda, ¿no? Miren, dice, cuando hablamos de corriente alterna, dice por aquí, perdón, en teoría de circuitos se supone que la corriente en un circuito de serie es la misma en todos los puntos, ¿sí? Hasta ahí lo habíamos dicho, cuando son circuitos que no tienen una dimensión que pues, nos haga considerar que puede haber retardos al energizarlo. Dice, cuando hablamos de corriente alterna se debe de entender que se trata de la misma magnitud y la misma fase. Se sabe que la longitud de onda está dada por velocidad de onda sobre frecuencia. Velocidad de onda es la velocidad con la que se propaga la onda, ¿no? Ustedes han jugado alguna vez cuerda, sí, seguramente con una cuerda, ¿no? La agarran en un extremo y no sé si han hecho ese caso típico que agarran y generan una onda, es decir, suben y bajan rápidamente la cuerda en un extremo y se ve cómo se propaga una onda, muchachos, ¿sí lo han visto? O ustedes también han hecho alguna vez esto de aventar en un estanque de agua una piedra, cae en un punto en el estanque y genera olas que se van propagando. No sé si han visto cómo esas olas se van propagando hacia los bordes del estanque. Se van propagando con cierta velocidad y se ven las olitas, ¿no? Máximos, mínimos, se ven cómo las olas se van propagando. Y si han notado, esas ondas, por ejemplo, en un estanque, se propagan hasta que llegan al extremo del estanque y luego a veces se regresan, ¿no? Entonces, ese periodo que van formando esas ondas fíjense, ese periodo de que sube y baja, ustedes lo pueden ver que tiene cierta longitud, o con la cuerda, por ejemplo, han ustedes intentado, déjenme ver si puedo, es que no tengo hoy mi, mi, este, mi tableta, pero si hacen una cuerda y le aplican un disturbio, dicen, ¿no? Aquí lo tienen sujeto con su mano en este extremo, y acá supongamos que está fijo este punto. Y ustedes hacen este movimiento hacia arriba y luego hacia abajo. Y notan que hay una onda que se propaga sobre la línea, ¿no? Sobre la cuerda. Si notan, esa onda tiene una cierta longitud que se llama longitud de onda. No la confundan con el periodo, porque el periodo es en el tiempo, la longitud de onda es en metros. ¿Cuántos metros tiene esta onda? Bueno, nosotros en una línea de transmisión, hagan de cuenta si esto fuera una línea de transmisión, podríamos ver esa onda, ese disturbio, esa corriente o tensión que alimentamos, también podríamos verla como una onda de este tipo. Bueno, ahorita le estoy poniendo sinusoidal, hagan de cuenta que es perfectamente sinusoidal, pero supongamos que esta onda es sinusoidal y vean cómo a lo largo de la línea
yo podría tener este caso donde en un cuarto de la línea el valor instantáneo es el valor pico positivo, mientras que a 3/4 de la línea, vean, tengo el valor máximo negativo. Incluso en este instante, la tensión en la mitad de la línea, vean que es cero. ¿Sí están de acuerdo? Porque la onda se está distribuyendo de esta manera. La onda en realidad es algo que está propagándose, miren, está propagándose del nodo emisor, que sería donde estoy energizando, al nodo receptor. Esta es una onda que se está propagando. No sé si lo han visto cuando están haciendo ese tipo de juegos con una cuerda, que están haciendo esto de subir y bajar y que se generan ondas. Se notan cómo estas ondas se propagan, no sé si lo han visto. Se propagan, háganlo al rato que tengan tiempo con ahí el mecate de su tendedero, y agarren y pónganse a hacer esto y van a ver que hay ondas que se propagan en dirección hacia donde está, por ejemplo, fijo. Amarren en un extremo y en el otro lado hagan esto. Bueno, esa es una onda, es una onda que en ese caso no es una onda electromagnética, pero en nuestro caso las ondas electromagnéticas no las podemos ver, no las podemos ver, pero el comportamiento es muy similar. Entonces, esta longitud de onda se calcula como está aquí, miren, depende de la velocidad de propagación en el aire. Por ejemplo, si es una línea aérea, la velocidad de propagación en el aire, que es típicamente de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. En el aire, la onda electromagnética se propaga a la misma velocidad de la luz. Tal vez un poquito menos, pero se toma típicamente de 3 por 10 a la 8. Ahora, la frecuencia también va a definir la longitud de onda. Permítanme. La frecuencia en hertz va a definir la longitud de la onda. Por ejemplo, miren, una señal de 60 Hz en aire, en una línea en aire, que sería 3 por 10 a la 8 entre 60, vean que da una longitud de onda de 5000 kilómetros. Entonces, fíjense, si yo tuviera una línea de 5000 kilómetros, es muy larga, no existen, bueno, perdón, déjenme graficar una línea más recta. Vaya, no tengo buen pulso. Una línea que supongamos que es de 5000 kilómetros. Es muy larga, ¿no? Las líneas de transmisión, tal vez 200, las 300 kilómetros, las más largas aquí en nuestro país, aunque sí, en algunos otros países hay líneas de 2500 kilómetros, ¿no? Supongamos que esta es de 5000 kilómetros, 5000 kilómetros. Perdón, aquí con mis números, pero bueno, 5000 kilómetros, que le estoy diciendo con mi mouse. 5000 kilómetros. Entonces, vean, si yo esa onda que se está propagando sobre esa línea, por ejemplo, la onda de corriente, le sacara una foto y pudiera yo ver cómo está la magnitud de corriente a lo largo de la línea, le saco una foto en un instante, y si puedo capturar este instante en que está haciendo esto, miren, la onda está pasando, y yo acá alimento, acá está mi fuente, la fuente con la que estoy alimentando, y yo podría ver que la corriente se comporta así, miren, esta es la longitud de la onda, porque es de 5000 kilómetros a 60 Hz, y en aire, ¿no? Estamos trabajando en 60 Hz. Entonces, aquí yo podría ver en un momento cómo esa corriente se distribuye de esa manera, en 5000 kilómetros. Eso ocurriría para una señal de 60 Hz y en una línea de 5000 kilómetros. Pero noten una cuestión aquí importante. Ustedes podrían decir, oiga, pero entonces estos fenómenos de propagación de ondas no me interesan porque a lo mejor nunca tengo una línea tan larga, ¿no? Y todos mis elementos que esté yo utilizando para el análisis, todas por ejemplo, las inductancias, capacitantes que esté analizando, pues son muy pequeñitas, son de 1 centímetro. Si ustedes agarran 1 centímetro aquí en esta escala de 5000 kilómetros, y miden la corriente a lo largo de ese centímetros, van a ver que es prácticamente constante, ¿están de acuerdo? Porque es un pedacitito de esta onda, y entonces prácticamente no cambia la corriente dentro de esa onda. Sí, por ahí hay unos micrófonos abiertos, no sé si o alguien quiere comentar algo, ¿no? Bueno, voy a apagar los micrófonos. Entonces, eso ocurriría con una señal de 60 Hz, pero fíjense que nosotros en ingeniería eléctrica no siempre trabajamos a 60 Hz. En estado estable trabajamos a 60 Hz, pero supongan que tenemos transitorios rápidos. Entonces, y la frecuencia en los transitorios rápidos es mucho mayor que 60, esta longitud de onda ya puede cambiar. Entonces, a veces podemos tener formas de onda con longitudes o señales con longitudes de onda mucho más pequeñitos, mucho, o sea, por ejemplo, ¿no? Así, de un periodo mucho más pequeño en cuanto a longitud de onda. Entonces, ahí sí ya las líneas, aunque no sean muy largas, ya pueden estar viendo este fenómeno de propagación de ondas.
Entonces todo depende de la longitud de la onda y de la frecuencia. Típicamente en los fenómenos cuasiestacionarios trabajamos con frecuencias no tan altas, por ejemplo de unos, les digo, cientos de kilohertz, donde la longitud física de los elementos importa, no necesitamos estar considerando fenómenos de propagación. Entonces, esta es una característica de los fenómenos cuasiestacionarios. Podemos trabajar con parámetros concentrados, se le dice, y no recurrir, no tener que estudiar fenómenos de propagación de ondas. Aquí es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, una línea que está energizada a 60 Hz tiene 5.000 kilómetros de longitud de onda y por lo tanto, pues lo que les decía, ¿no? A un cuarto de la línea del lado emisor habría un desfasamiento de 90 grados en la onda, mientras que a 3 cuartos habría un desfasamiento de 270 grados. Entonces, por la forma de onda que les mostraba hace un momento, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que trabajar con otra teoría, que es la teoría de propagación de ondas en líneas de transmisión. Pero para el caso coestacionario, entonces no requerimos este análisis de propagación de ondas, pero existe, vean lo que existe esa posibilidad. Una característica importante también en los fenómenos cuasiestacionarios, ya dijimos, es la corriente de Eddy, que son las corrientes de inducción. Las corrientes de inducción, en el caso de conductores, generan un fenómeno bien interesante, que es un fenómeno que se conoce como efecto pelicular. Entonces, ese efecto pelicular trae como característica o se caracteriza o lo podemos nosotros medir el efecto pelicular por la profundidad de penetración. ¿A qué se dice qué es la profundidad de penetración? Miren, déjenme leerle esto que está aquí. ¿No? Dicen, la solución de los problemas coestacionarios nos llevan a tener una solución de ecuaciones de difusión. Dice aquí, cuando el análisis se hace en estado permanente, típicamente para excitación sinusoidal, existe un punto del material donde la difusión se está llevando a cabo, más allá del cual se puede decir que virtualmente no existe campo. A este punto se le conoce como profundidad de penetración y se define como delta, si es delta, creo que sí, es igual a la raíz cuadrada, porque vean que aquí está la 1/2, de 2 sobre omega, que es la frecuencia angular, mu sigma, donde mu es la permeabilidad magnética y sigma es la conductividad. ¿A qué se refiere esto de la profundidad de penetración? Miren, las ecuaciones que resultan de los fenómenos cuasiestacionarios las resolvemos y ya vemos, ahorita les voy a mostrar cómo quedan. Esas ecuaciones se resuelven. Y fíjense, ahí es interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando resolvieron ecuaciones de segundo orden? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, que decían, bueno, si quiero resolver una ecuación diferencial de segundo orden, primero saco la ecuación característica, le saco las raíces, y en función de las raíces, yo defino el tipo de solución, que puede ser amortiguada, críticamente amortiguada, oscilatoria, ¿cuál otra es? Bueno, las que recuerdo, ya no me acuerdo de la otra, pero son como 3 o 4, ¿no? Recuerdan que había ese tipo de soluciones. Pues aquí en estos problemas de problemas cuasiestacionarios, la solución es algo muy parecido, lleva a una solución que, por ejemplo, para la corriente, miren, esta es la superficie de un conductor, ¿sí? Aquí de hacia arriba no tengo el conductor, está hacia abajo de la línea Z, del eje Z hacia abajo está el conductor. Y yo resuelvo un problema donde tengo una corriente, que hay una corriente que está circulando por este conductor con esta dirección, en la dirección Z. Y entonces resuelvo el problema, resuelvo la distribución de campo magnético, de corriente, de conducción a través de este conductor, y encuentro que la corriente toma o tiene como respuesta, como resultado, una distribución que es de este tipo, muchachos. Vean, es una exponencial, bueno, puede haber, depende de la longitud, de la frecuencia, del tipo de material, pero puede ser una distribución que va a tomar una forma exponencial decreciente conforme me voy metiendo hacia el conductor. Es decir, en la parte de la superficie, la densidad de corriente es mayor y vean cómo va cayendo hacia adentro. Este fenómeno es esta condición, si nosotros la conocemos como efecto pelicular y decimos la mayor parte de la corriente se va a la superficie.
todo depende de la frecuencia, ¿no? Vamos a ver, todo depende de la frecuencia. Pero entonces puede ser esto, que se caiga exponencialmente hacia adentro. También puede ocurrir esto, miren, o sea, decir, la solución puede ser de este tipo, que vaya atenuándose hacia adentro, pero que también vaya oscilando. Ven cómo va la corriente. Y noten cómo hay secciones de la superficie transversal del conductor, donde yo tengo corrientes en la dirección positiva de Z, y hay unos pedacitos por aquí que tienen corrientes negativas, ¿no? Secciones donde la corriente va hacia adentro. Otro pedacito hacia adentro y acá otro pedacito hacia el lado izquierdo, perdón. Esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Tienen que invierte la dirección de la corriente. Todo esto depende de la solución, depende de las constantes, de la frecuencia, del tipo de material, pero puede comportarse así la corriente. Lo típico es que vaya cayendo exponencialmente, nada más sin oscilaciones, pero puede ocurrir, ¿no? Como les decía, en las soluciones de ecuaciones de segundo orden, acuérdense que había resultados oscilatorios, atenuados con cierta velocidad o críticamente amortiguados, queda críticamente amortiguados. Ahí ya se me olvidó el otro, ¿no? Pero son las formas que puede tomar esta solución. Entonces, este fenómeno se conoce como efecto pelicular. ¿Cómo se mide el efecto pelicular? ¿Cómo caracterizarlo? Bueno, se ha definido una constante, una variable o una cantidad que es la profundidad de penetración. La profundidad de penetración, por aquí déjenme leer esto, ¿qué significa la profundidad de penetración? Dice, la profundidad de penetración es un concepto que resulta en forma natural de la solución analítica para campos cuasi-estacionarios. El campo electromagnético, específicamente los valores de densidad de corriente, de conducción y la intensidad de campo magnético, es decir, esto puede ocurrir para la corriente y también puede ocurrir para la intensidad de campo magnético, para H, muchachos. ¿Qué ocurre? Bueno, estas dos variables, ya sea la densidad de corriente o la intensidad de campo magnético, decaen en forma exponencial con la distancia hacia el interior del material. Entonces, para caracterizar esta condición de que van decreciendo hacia adelante, se ha establecido un punto que define cuándo la señal ha caído al 37% de lo que tiene en la superficie. Supongamos que acá la densidad de corriente fueran 100 amperes metro, ¿no? En la superficie del conductor fuera 100 amperes por metro cuadrado, que fuera la densidad de corriente en este punto. Fíjense, de acuerdo a esto, la profundidad de penetración sería aquella distancia a la cual esta señal de densidad de corriente ha caído a 37 amperes por metro cuadrado. Es decir, ha caído al 37% de la condición original o de la condición en la superficie. Ese punto es un punto imaginario, o sea, no es una profundidad imaginaria, porque no hay nada que indique esta distancia más que esta condición de que ha caído al 37%. Y eso no quiere decir que hacia abajo no haya nada. Si ven, sigue cayendo este 37%, sigue cayendo hasta un punto en donde verdaderamente sea cero. Pero la profundidad de penetración se ha definido como esa profundidad o esa distancia a la cual, perdón, la variable ha caído al 37%. ¿Qué variable? Densidad de corriente o intensidad de campo magnético. 37% resulta de esta relación 1 entre la exponencial e. E a la 1, si recuerdan, es 2.70 y tantos, 71 y tantos, ¿no? Si ustedes le sacan la inversa, les da lo que sería 0.37, que es el 37% de lo que les comento aquí de la cantidad, ya sea de corriente o intensidad de campo magnético. Entonces, a ese punto se le conoce como profundidad de penetración. Esto concuerda, dice, completamente con lo que nosotros conocemos como efecto pelicular o efecto piel, y donde una condición interesante es que a mayor frecuencia, la corriente tiende a irse más a la superficie. Y aquí nos lo dice esta ecuación, fíjense, si ustedes incrementan la frecuencia que es omega es igual a 2πf, si incrementan la frecuencia, este término se hace cada vez más pequeño, ¿están de acuerdo? Es decir, esta atenuación se vuelve más rápida y entonces a una frecuencia más alta verían algo que cae muy rápido así, ¿no? Y entonces quiere decir que la corriente tiende a irse más a la superficie.
Fíjense, aquí están unos ejemplos que luego vamos a resolver nosotros en COMSOL, pero vean, este es un problema resuelto en COMSOL. Aquí estamos viendo la densidad de corriente en un conductor, pero en CD. Vean en cómo en CD, en corriente directa, los colores me dicen la cantidad de corriente, ¿no? Vean cómo en un conductor en corriente directa tenemos todo la sección transversal a un solo color verde. ¿Qué significa? Que la J es constante, es la misma en todo el conductor, ¿no? La densidad de corriente es la misma. Noten acá cómo a 60 Hz ya se comienza a ver el efecto pelicular. Ya tenemos una cierta profundidad de penetración que está caracterizada por una distancia, ¿no? Decimos, hasta aquí está pasando casi el 70 y tantos por ciento, el 73% de la corriente está pasando en este pedacito. Ya después el otro 30 y tantos por ciento, 37% se está distribuyendo en esta parte que el restante, ¿no? Pero noten ahí como en colores yo puedo ver esta condición donde el color en azul intenso me está indicando donde hay menor corriente y en rojo es más densidad de corriente. Esto ocurre a 60 Hz. Vean a 1 kHz cómo ya este fenómeno se ve más marcado. La corriente tiende a irse más hacia la superficie. ¿Por qué? Porque la profundidad de penetración ahora es más cortita. ¿Sí lo ven? Y vean a 1 MHz. A 1 MHz, no recuerdo ahorita qué diámetro tiene este conductor, pero ha de ser como de 1 centímetro de radio o 2 centímetros de diámetro. Vean cómo ya la corriente prácticamente ni se nota. Pareciera que es cero en todo el conductor, pero si nosotros hiciéramos un zoom, veríamos que la corriente está yendo prácticamente sobre la superficie. Eso es interesante, muchachos, porque fíjense, ustedes les han platicado por ahí que pues, los conductores a 60 Hz, por ejemplo, tienen una profundidad de penetración, ahorita les voy a mostrar una tablita, pero la profundidad de penetración a 60 Hz, por ejemplo, en cobre, es como de 8 milímetros, 8 milímetros. Entonces, ¿qué indica eso? Bueno, que ustedes no pueden tener conductores de cobre operando a 60 Hz, mucho más grandes de un diámetro de 2 centímetros, por ejemplo. ¿Por qué ya no les conviene o no se tendrían que utilizar conductores más grandes? Porque estarían desaprovechando la sección del centro, ¿ven? Porque aquí ya va muy poca corriente, incluso hasta corrientes casi cero en el centro. Entonces, ustedes dirían, no, pues lo hago de 5 centímetros mi conductor, un conductor grandote, ¿no? Para una línea de transmisión. Pero si va a estar operando a 60 Hz, vean que la mayor, o más bien la parte que están aprovechando principalmente es la zona que está pegada a la superficie y que más o menos es de tal vez 1 centímetro. Entonces, lo demás están desaprovechando esta superficie. Por eso ya cuando quieren tener conductores de diámetros muy grandes, mejor si van a estar transportando señales de corriente o campos magnéticos más bien corriente de 60 Hz, pues no necesitan hacerlos sólidos, los pueden hacer huecos. Nada más le dan la profundidad, el tamaño del conductor o de la pared del conductor, pues le aseguran que sea mayor a la profundidad de penetración, pero no mucho, no sea por ahí de 1 centímetro, por ejemplo. Pero lo demás pueden hacerlo hueco, no necesitan tener cobre aquí en medio porque lo están desaprovechando. Por eso las líneas de transmisión, si ven los conductores que se utilizan no son de más de tal vez 2 centímetros, cuando mucho en diámetro, muchachos, porque de otra manera estarían desaprovechándolos. También, por ejemplo, quería comentar aquí por ejemplo, los cables que utilizamos en alta tensión, en líneas de alta tensión, los de aluminio con alma de acero. ¿Se acuerdan que les han platicado que el alma de acero va en el centro, ¿verdad? Aquí van unos hilos de acero. Acá están los hilos de cobre, de aluminio, ¿no? Por acá están un grupo de alambres de aluminio. Y en el centro les ponen acero, unos hilos de acero. ¿Para qué? Bueno, porque el acero es el que le da el soporte mecánico, en realidad es porque el aluminio es muy suave, no soporta esfuerzos, por ejemplo, del estirado, no recuerdo cómo le llaman, esfuerzos axiales. Se puede romper el aluminio, entonces por eso le meten una alma de acero, sobre todo en líneas de transmisión. Pero vean que el alma de acero lo ponen en el centro, aquí van los hilos de acero. ¿Por qué van ahí? Bueno, pues una ventaja de ponerlos aquí en el centro
es que fíjense, como el acero es más mal conductor que el aluminio, tendría más pérdidas si yo los pongo a conducir altas corrientes, el acero, ¿no? Y entonces, al ponerlos en el centro, yo sé que aquí la corriente o la densidad de corriente es menor y por lo tanto las pérdidas que voy a tener en el alma de acero van a ser también menores. Entonces estoy aprovechando esa condición, ¿no? Del efecto pelicular. Miren, aquí en la diapositiva que sigue, les muestro, permítanme tantito, les muestro algunos cálculos de profundidades de penetración para diferentes materiales. Por ejemplo, les decía, miren, el aluminio o el cobre a 60 Hz, vean que tiene una profundidad de 8.6 por 10 a la menos 3, es decir, 8.6 milímetros. Casi, bueno, un poquito menos de un centímetro, ¿no? De profundidad de penetración a 60 Hz. La plata 8.2, el acero laminado 1.45 por 10 a la menos 3, es decir, 1.45 milímetros. Y si bien es muy pequeña la profundidad de penetración en el acero laminado. En el aluminio es 10.7, vean, aprovechamos un poco más la sección transversal de los conductores cuando es aluminio que cuando es cobre, por la profundidad de penetración que es mayor. Muy bien, esto ocurre a 60 Hz, pero vean qué pasa conforme incrementa la frecuencia. 10 kHz, noten el cobre, ya pasa de 8.6 milímetros a 0.66 milímetros. Entonces, vean, ya la superficie de la sección transversal del cobre es la que casi está llevando toda la corriente, porque es una distancia muy pequeña, menos de 1 milímetro, donde se está llevando la mayor parte de la corriente. Bueno, eso a 10 kHz, pero vean ya 1 MHz. Pues noten esto, es 0.066 milímetros la profundidad de penetración. 10 GHz, pues ya vean, 0.66 por 10 a la menos 6 es la profundidad de penetración. ¿Qué indica esto? Pues que prácticamente la corriente va sobre la superficie del conductor. Entonces estaría, o sea, si es un conductor grandote de 1 centímetro, 2 centímetros, ¿se imaginan? No está llevando nada en la parte central, o casi a partir de menos de, fíjense, 0.66 por 10 a la menos 6. O sea, es una distancia muy, muy pequeñita de la profundidad de penetración o la condición esta. Entonces, pues estamos desaprovechando la sección transversal. Vean, para el aluminio, para la plata, para el acero laminado, cómo pues esta condición se ve más importante a medida que incrementa la frecuencia. Por eso, por ejemplo, en los circuitos que trabajan a alta frecuencia, muchachos a megahertz, gigahertz, no utilizan típicamente conductores de diámetro cilíndrico grandes. Lo que hacen usan típicamente eh, pantallas o líneas laminadas, es decir, foil, o como le podemos decir, cintilla, ¿no? Cinta. Por ejemplo, las pistas de cobre que ustedes ven en los circuitos integrados, por ejemplo, que trabajan a alta frecuencia, pues no son circulares o no son de sección transversal circular, sino son más bien laminados, ¿no? ¿Para qué? Para evitar tener más sección más perímetro y menos sección transversal. De esa manera aprovechan más el perímetro, ¿no? Aprovechan más el perímetro. ¿A qué me refiero esto? Miren, en lugar de tener, por ejemplo, déjenme dibujarlo aquí, en vez de tener un conductor circular, bueno, imagínense que es circular, ¿no? Tengo conductores en forma de placa. Perdón, aquí también, imagínense que esto es una placa. Y entonces vean que tienen más sección, más perímetro que ¿no? La idea es buscar que tengan más perímetro y que no tengan secciones internas que no estén ocupadas por la corriente. Eso es lo típico para cuando uno está trabajando con altas frecuencias, utilizar conductores laminados o con sección transversal rectangular, pero así como esta, no muy larga. Las pistas, ustedes han visto las pistas de los circuitos integrados son laminaciones, entonces a alta frecuencia típicamente se trabaja con esto. Dice los campos coestacionarios que estábamos viendo ahorita, esta es la primera, la definición que estamos viendo de ahorita de campos coestacionarios, recuerden, perdón, se me fue la presentación. En donde estaba, permítanme, déjenme regresar a donde ahí estaba, ¿no? Dice aquí, los campos coestacionarios ocurren en medios conductores y o magnéticos cuando la excitación es de corriente alterna o transitorios de baja frecuencia. No más de a lo mejor 1 MHz, 2 MHz. Lo típico para nosotros, 60 Hz, ¿no?
Y dentro de este tipo de fenómenos caen todos aquellos fenómenos de inducción magnética, es decir, problemas asociados, por ejemplo, a máquinas rotatorias, a transformadores, se consideran como fenómenos cuasi estacionarios, donde existe inducción. Por ejemplo, es una característica importante. Existe inducción, existe efecto pelicular, y entonces son fenómenos que caracterizan a los fenómenos electromagnéticos coestacionarios o a los problemas coestacionarios. Dice también se pueden resolver problemas en sistemas de aislamiento donde se requiere modelar que la corriente de conducción es similar a la corriente de desplazamiento. Bueno, esto ahorita no lo tomen mucho porque esto no lo vamos a ver aquí, pero hay algunos tipos de problemas sobre todo cuando estamos trabajando con control de esfuerzos, donde podemos trabajar como fenómenos coestacionarios o un fenómeno coestacionario para resolver problemas de control de esfuerzos eléctricos en equipos. Entonces ya vimos cuasi estacionario, baja frecuencia, ¿sí? Desde unos cuantos hertz hasta a lo mejor por ahí de 1 MHz. ¿Qué lo caracteriza el fenómeno coestacionario? Que hay la condición de propagación de ondas, que no hay propagación de ondas, perdón, que la corriente de desplazamiento es mucho menor que la de conducción, una característica. Otra cosa importante es que en los fenómenos coestacionarios tenemos fenómenos de inducción y por consecuencia tenemos el fenómeno de la profundidad de penetración o efecto pelicular. Ahí se caracteriza, es un fenómeno característico de los problemas coestacionarios. Ahí vamos a poder resolver problemas de motores, de transformadores, de cualquier elemento que esté trabajando a baja frecuencia. Esa es la primera clasificación, dijimos que es la de la que nos va a interesar. Un poco adelante, ya más adelante vamos a ver las ecuaciones que hay que resolver para ese fenómeno coestacionario o para fenómenos coestacionarios. Me tardé mucho porque es un fenómeno importante. No vemos lo que es propagación de ondas. En los fenómenos de propagación de ondas, aquí a diferencia de los coestacionarios, la corriente más importante es la de desplazamiento, muchachos. Y la de conducción se puede despreciar. Entonces, si nosotros asumimos esta condición, vean que las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, perdón, cambian únicamente en que desaparece J y se queda la corriente de desplazamiento. Si lo ven, las demás ecuaciones quedan igual. Como en el caso coestacionario, que nada más desaparecía este elemento y se quedaba J, y todo lo demás se quedaba igual. Aquí, para propagación de ondas, vean que lo que desaparece es la corriente de conducción y lo que nos queda son las corrientes de desplazamiento. Entonces, así nos quedarían las ecuaciones para fenómenos de propagación de ondas. Estas ecuaciones que están aquí son útiles para resolver problemas a muy altas frecuencias, en telecomunicaciones, por ejemplo. También a veces en líneas de transmisión, cuando analizamos transitorios, también las utilizamos, pero lo típico es, por ejemplo, para telefonía, para transmisión de información, utilizamos fenómenos o resolvemos ecuaciones que están clasificadas como que caracterizan los fenómenos de propagación de ondas. Aquí no nos interesa ahorita, pero bueno, ese es otro tipo de fenómeno electromagnético. Tercer fenómeno electromagnético en el que podemos clasificar todos los fenómenos existentes en teoría electromagnética es el campo electromagnético estacionario. Estacionario, dice aquí, no vean ya la palabra estacionario nos indica que no hay cambio. ¿No hay cambio en qué? En el tiempo. Entonces, en este tipo de campos no existen variaciones con respecto al tiempo. Es decir, además de que no hay corrientes de desplazamiento, porque como no hay variaciones en el tiempo, pues las derivadas son cero, ¿no? Con respecto al tiempo. Por lo tanto, no hay corrientes de desplazamiento. Tampoco hay inducción. Vean, porque no hay variaciones con respecto al tiempo, menos la derivada de B con respecto a T se hace cero. Y acá la componente de corriente de desplazamiento también se hace cero. Si están de acuerdo, vean, desaparecen de las ecuaciones de Maxwell, ya sea en forma diferencial o en forma integral. Entonces, no hay inducción magnética, no hay propagación de ondas, pero sí existe corriente de conducción. Si ven, sí puede existir corriente de conducción. Dentro de este problema, o dentro de esta clasificación, caen todos aquellos fenómenos en materiales conductores donde trabajamos con corriente directa, muchachos, porque en corriente directa no hay variaciones en el tiempo, ¿no? Ni del campo eléctrico, ni del campo magnético. Entonces eso genera que las variaciones con respecto al tiempo sean cero. Dice aquí, los materiales pueden o no ser ferromagnéticos, pero su permeabilidad magnética no influye en el resultado, solo la conductividad.
es importante, ya que no hay inducción, vean, no hay inducción. Y por lo tanto, dice, las ecuaciones se simplifican y quedan como están aquí. Entonces vean que nada más lo que en un fenómeno estacionario, lo que eliminamos es la dependencia temporal. Todos los términos que tenían derivadas con respecto al tiempo se eliminan y quedan estas ecuaciones como están aquí. Vean que no hay inducción, es decir, al no haber campos magnéticos variantes en el tiempo, no puede haber inducción, ¿sí están de acuerdo? No hay campos eléctricos inducidos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? En corriente directa, pues no hay transformadores, ¿no? Campo magnetostático, el tercer tipo de fenómeno en el que podemos clasificar los campos electromagnéticos. Campo magnetostático. ¿Qué es qué caracteriza un campo magnetostático? En este tipo de campos únicamente hay campo magnético, muchachos. No hay campo eléctrico. Los campos eléctricos no existen. Solo campos magnéticos que también es importante, no varían en el tiempo, es decir, no son campos que estén variando en el tiempo y tampoco existe circulación de corriente, no hay corrientes. ¿Qué fenómenos les llama, pueden ustedes identificar aquí en un campo magnetostático? Los imanes permanentes, muchachos. Si ven los imanes permanentes, no están generados por corriente, sino son por un elemento, una pieza de meter el ferromagnético que está magnetizado y entonces no hay corrientes. Pero además también no están cambiando en el tiempo los parámetros de flujo, por ejemplo, no cambia su flujo, no están cambiando el campo alrededor del imán, no cambia con el tiempo. Entonces, este tipo de fenómenos los podemos analizar como campos magnetostáticos. En el campo magnetostático, entonces, no hay campo eléctrico. Entonces, todas las ecuaciones que tenían campo eléctrico desaparecen. Solo nos quedan las dos ecuaciones que están aquí, que es la ley de Ampère, que es igual con cero porque no hay corrientes de conducción ni corrientes de desplazamiento, entonces se queda como está aquí, el rotacional de H es igual con cero. Y la ecuación de Gauss para campos magnéticos. Son las dos ecuaciones que se tendrían que resolver en un campo magnetostático. Ya sea en forma diferencial o en forma integral, nos quedarían de esta manera. Dice, en este tipo de problemas se resuelven ecuaciones donde los materiales son magnéticos. Esto es, solo su permeabilidad afecta el resultado y nada tiene que ver con la conductividad o la permitividad. Entonces, magnetostáticos, imanes permanentes, prácticamente lo más común, ¿no? Aquí viene el otro importante para nosotros, el campo electrostático. Cuando existe un campo electrostático, muchachos, se considera que se están resolviendo problemas para aislamiento, para ver esfuerzos eléctricos, calcular campos eléctricos. En este tipo de fenómenos electrostáticos se cumplen las siguientes condiciones. No hay variación en el tiempo. Entonces, si no hay variación en el tiempo, todos los términos de las ecuaciones de Maxwell que tenían derivadas con respecto al tiempo se hacen cero. ¿Sí están de acuerdo? También no existe corriente eléctrica. Entonces, la J, que es la corriente de conducción, también desaparece. Pero además también no hay campos magnéticos. Si no hay campos magnéticos, todos los términos donde aparezca B o H también se eliminan. Y entonces las ecuaciones de Maxwell se reducen a estas dos ecuaciones que tenemos aquí, que es la ecuación de Faraday, pero que dice que el rotacional de E es igual con cero, y la ley de Gauss para campos eléctricos, que me dice que la divergencia de D es igual con ρ. Así quedarían esas dos ecuaciones nada más. En forma integral, pues quedarían como están acá. Y serían entonces la forma en que quedarían los campos, las ecuaciones para el campo electrostático. También tenemos la ecuación constitutiva, recuerden, donde ya incluimos las propiedades de los materiales, que me dice que D es igual a epsilon E. Este tipo de fenómenos electrostáticos, muchachos, ocurre en regiones donde la excitación es únicamente fuentes de cargas eléctricas que están por ahí o potenciales eléctricos. Y lo utilizamos mucho para, por ejemplo, calcular fenómenos para calcular campo eléctrico. Por ejemplo, aquí está en un aislador. Miren, aquí calculamos el campo eléctrico y el potencial alrededor de un aislador. Es el fenómeno que vimos en el ejemplo de COMSOL, el del cable coaxial. Recuerden que resolvimos un problema electrostático. Entonces, el problema electrostático que resolvimos en COMSOL, la clase pasada del laboratorio, resolvía estas ecuaciones. Luego les voy a mostrar cómo las resolvía, pero eran estas ecuaciones las que resuelve el software para el ejemplo que vimos del cable coaxial. Dice, este fenómeno es el que más históricamente ha recibido más atención, porque bueno, empezó desde que los griegos trabajaban con
con cargas, ¿no? ¿Se acuerdan de repulsión, atracción? Pues ahí empezó el estudio de la electrostática. Y dice, actualmente es de interés para nosotros como ingenieros electricistas porque nos ayuda a dimensionar el sistema de aislamiento de los equipos de alta tensión, de los equipos de las líneas de transmisión, los transformadores también. Lo resolvemos típicamente como un campo electrostático para determinar el esfuerzo, porque ahí cuando estáticos lo que andamos buscando es la intensidad de campo eléctrico. ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico? Lo vimos en el ejemplo, ¿no? En el cable coaxial y dijimos, quiero ver qué tanto campo eléctrico existe aquí, porque ese campo eléctrico me va a definir el esfuerzo que va a experimentar el aislamiento. Si el campo eléctrico es muy elevado, puede rebasar la rigidez dieléctrica del aislante y hacer que falle. Porque cuando, por ejemplo, no sé, en el caso del aire, les decía, ¿no? El aire soporta un máximo campo eléctrico como del orden de 30 kilovolts por centímetro. Entonces, si yo resuelvo un problema, por ejemplo, como este que está aquí del aislador, y encuentro que aquí en el herraje el campo eléctrico está por arriba de 30 kilovolts por centímetro, no sé, 50 kilovolts por centímetro, yo lo que voy a identificar es que en ese punto va a haber ionización del aire, porque ya el aire no soporta ese nivel de campo. Entonces va a comenzar a conducir y va a producir una pequeña descarguita aquí, que se conoce como descarga corona, y que, bueno, puede causarme problemas, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos electrostáticos es el que más que nos interesan para lo que es aislamientos. Entonces, vean, ya vimos los 4 fenómenos que en los que se pueden subclasificar todos los fenómenos electromagnéticos que existen. Y es importante que ustedes luego identifiquen qué tipo de fenómeno quieren resolver, porque si ustedes identifican qué fenómeno es el que quieren resolver, entonces ya saben qué ecuaciones van a necesitar manipular para llegar a la solución del problema. Y no, como decía, no andar arrastrando variables que no influyen y que nada más me van a complicar la solución y que al final de cuentas ni pintaban, ¿no? No afectaban de ninguna manera la solución. Entonces, es importante que ustedes identifiquen de inicio qué tipo de fenómenos quieren resolver o qué tipo de fenómenos están queriendo resolver. ¿Cómo identificarlo? Bueno, aquí hay algunas reglitas que aquí se resumen de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, dice aquí, un fenómeno de propagación de onda se tiene cuando el medio donde interactúan los campos es un dieléctrico, no magnético, como puede ser el aire, que es lo más típico para propagación de ondas por telecomunicaciones, por ejemplo, el aire, ¿no? Y dice, la excitación es de corriente alterna o transitorios de alta frecuencia, megahertz, gigahertz. Así se analizan los fenómenos de telecomunicaciones tanto por líneas de transmisión como por medio de antenas. Entonces, vean, aquí es, si quisiera resolver el problema de una antena, pues es un fenómeno que tengo que analizarlo como un fenómeno de propagación de onda. Fenómenos cuasiestacionarios. Dice, ocurre en conductores en medios conductores y o magnéticos cuando la excitación es de corriente alterna o transitorios de baja frecuencia. Cuando mucho, a lo mejor unos cuantos megahertz. Dentro de este tipo caen todos los fenómenos de inducción magnética, como son los transformadores, las máquinas rotatorias, los problemas de cálculo de inductancias, de inductancias, de todos los fenómenos que tengan inducción magnética a baja frecuencia, se tratan como cuasiestacionarios. Y luego por acá dice, se hace un análisis, un estudio basándose en campos estacionarios, es el otro tipo de campos, los estacionarios, cuando tenemos circulación de corriente directa en medios conductores, es decir, cuando no hay variaciones en el tiempo de las señales, muchachos. Corriente directa pues ahí es algo que se caracteriza por no tener variaciones en el tiempo. Entonces, este tipo de fenómenos son estacionarios. Aquí en los fenómenos estacionarios podemos tener campos eléctricos y campos magnéticos, ambos campos. Pero en el caso de los campos magnetostáticos, si ven, ahí lo único que tenemos es campos magnéticos, no tenemos variaciones en el tiempo, y lo típico es que estamos resolviendo problemas, por ejemplo, con imanes permanentes, o probablemente algún electroimán con corriente directa, aunque no nos interesa la corriente directa, podemos nosotros trabajar con el electroimán que está produciendo un campo magnético, pero que no varía en el tiempo porque está generado por corriente directa. Entonces, esos son campos magnetostáticos. La otra que me interesa a mí mucho son los campos electrostáticos. Estos sí son de interés, incluso ya comenzamos a resolverlos en COMSOL. Son
los fenómenos electrostáticos son aquellos que están caracterizados porque lo único que la forma de excitar este tipo de fenómenos es con tensión, es decir, pues le aplicamos una tensión de corriente directa o de un valor pico de corriente alterna, también podemos hacerlo, y o cargas, también pueden existir cargas que estén alimentadas, que estén utilizándose para energizar este problema, ¿no? Este tipo de fenómenos. Y típicamente aquí lo que buscamos es resolver problemas donde queremos calcular eléctrico para verificar el sistema de aislamiento que les decía, ¿no? Entonces, estos son los fenómenos electrostáticos. Electrostáticos y coestacionarios son al menos los que vamos a resolver con COMSOL en este curso y son los más importantes para nosotros, ¿no? Cuando veamos el análisis del transformador, vamos a ver que estamos viendo fenómenos cuasi estacionarios. Muy bien, finalmente ya nada más con esta diapositiva terminamos el día de hoy. Dice ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell originales, ¿no? Aquí las tengo, perdón, a ver si las debería de poner por ahí otra vez, pero aquí están las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Déjenme verlo. Aquí están las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, ¿se acuerdan? Entonces vean que estamos trabajando en el dominio del tiempo, porque aparece la T. El dominio del tiempo, estas derivadas son con respecto al tiempo, la ley de Ampère y la ley de Maxwell. Cuando ustedes trabajaron circuitos eléctricos, muchachos, ¿se acuerdan que en circuitos 1 vieron puros elementos resistivos, no vieron nada más puros circuitos resistivos donde venían, se aprendieron las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, aprendieron a hacer a resolver mallas, nodos, por nodos, circuitos, ¿no? Eso fue básicamente, si no mal recuerdo, lo que ve uno en circuitos eléctricos 1. Al final de circuitos eléctricos 1, comenzaron a ver lo que era la respuesta de un circuito RLC, un circuito RC, un circuito RL, donde veían que las ecuaciones ya no eran algebraicas. Cuando trabajaban con puros circuitos resistivos, las ecuaciones aplicaban nada más la ley de Ohm, aplicaban las leyes de Kirchhoff y sacaban las ecuaciones que eran puramente algebraicas, ¿se acuerdan? Eran ecuaciones algebraicas nada más, cuando solo incluían resistencias. Pero cuando comenzaron a incluir inductancias y capacitancias, no sé si se acuerden que, ¿cómo eran ya las ecuaciones, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo eran las ecuaciones que resultaban, por ejemplo, de aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes o de tensiones? Vamos a poner la de tensiones a una malla. Y sumaban las caídas de potencial en la trayectoria cerrada y encontraban una ecuación. Pero fíjense, ahí cuando ya incluían inductancias o capacitancias, ya no era una ecuación algebraica. Porque miren, cuando tenían puras resistencias, nada más decían, el voltaje de alimentación o la subida de potencial es igual a la suma de las caídas de potencial en las resistencias que están en serie. Y las caídas de potencial en serie pues eran R por I, están de acuerdo en resistencia por corriente en un elemento. Si era otra resistencia, era la resistencia R2 por la corriente I1, por ejemplo, si era la misma corriente, si era un circuito serie. Y hacían su ecuación, y era una ecuación algebraica. Entonces, bueno, resolver ecuaciones algebraicas no les costará mucho trabajo, ¿no? Lo podemos hacer fácil. Incluso sistemas de ecuaciones algebraicas. Pero cuando le comenzaron a meter inductores, capacitores, empezaron con un circuito sencillo, ¿no? Un circuito que alimentaban con corriente directa, le ponían una resistencia y una capacitancia. Y decían, bueno, la caída de tensión en la resistencia es R por I. Pero la caída de tensión por ejemplo, en el inductor, vamos a suponer que fuera un inductor, ya no era una ecuación algebraica. Si se acuerdan, ya las ecuaciones de rama de los inductores y los capacitores eran integrales o diferenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, la caída de tensión en un inductor estaba dada por L de I en dt, L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, al hacer la ecuación de la ley de Faraday, la ley de Kirchhoff en una malla con esos elementos, ya nos daba como resultado una ecuación diferencial o íntegro diferencial incluso, ¿no? Y decíamos, ojalá, ¿cómo la resolvemos? Bueno, si es diferencial, pues si es una diferencial de primer orden, todavía sé cómo resolverla, ¿no? Integro en ambos lados de la igualdad y ya llegaban a una solución. Y que si les resultaba de segundo orden, porque además de inductores tenían un capacitor,
bueno, pues también sabían cómo hacerla, resolverla, ¿no? Una ecuación diferencial de segundo orden. Sacaban la ecuación característica, veían sus raíces y sacaban la solución. Muy bien, pero esa era para una sola mallita, ¿no? Pero después dijeron, híjole, pero ¿a poco voy a estar haciendo siempre esto, ¿no? Para todos los circuitos y luego si son muchas mallas, muchos nodos, pues no nada más va a ser una ecuación diferencial, va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero entonces le dijeron por ahí, pero no se preocupen porque hay una herramienta que me va a ayudar a resolver este tipo de problemas cuando trabajamos en estado estable o ya sin considerar los transitorios. Porque ahí, ¿se acuerdan que eso lo utilizaron, esas ecuaciones diferenciales, las resolvieron para ver cómo cargaba un capacitor, cómo se descargaba, cómo también un inductor se podía ir incrementando la corriente en forma exponencial, cómo podía ir creciendo en forma exponencial decreciente, pero era a través de resolver esas ecuaciones diferenciales. Pero resolvían circuitos pequeñitos y sencillos, ¿no? Pero luego sí dijeron, oye, pero luego vamos a querer resolver problemas más complicados. Si se acuerdan que dijeron, vamos a resolver mallas, varios nodos. ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar con ecuaciones este, tan grandes, sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pues por ahí llegó la solución, que era trabajar en el dominio de la frecuencia, trabajar con fasores, ¿se acuerdan? Y dijeron, no, pues es que por ahí hay una herramienta que se llama transformada de Laplace, que a mí me permite reducir la complejidad de este tipo de problemas. Porque, ¿qué hago? Paso al dominio de la frecuencia. ¿Qué hago cuando paso al dominio de la frecuencia? Aplico la transformada de Laplace. Y al aplicar la transformada de Laplace, recuerden que las diferenciales o las integrales se convierten en ecuaciones algebraicas, ¿sí se acuerdan? Y entonces decían, pues sí es cierto, trabajo con ecuaciones algebraicas en lugar de trabajar con ecuaciones diferenciales. Bueno, me implica que haga un paso antes, que es pasar al dominio de la frecuencia aplicando la transformada, ¿no? Pero pues a mí me convenía, por ejemplo, decían, me conviene a mí trabajar en el dominio de la frecuencia porque no hay ecuaciones diferenciales. Y luego decían, oye, pero sí, bueno, resuelven en el dominio de la frecuencia y ahí pues ya podemos ver magnitudes de corriente, magnitudes de tensión, pero como fasores. Entonces decíamos, bueno, está bien, así trabajamos, ¿no? Y eso me reduce la complejidad del problema. Entonces, en esa transformación que hicieron, les ayudó, ¿no? Les ayudó a resolver problemas en vez de ser ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas. Bueno, las ecuaciones de Maxwell también las podemos resolver en el dominio de la frecuencia, como lo hicimos en circuitos. ¿Qué hacemos? Pues nada más lo que hay que hacer es cambiar todas las derivadas. Por supuesto, esto se va a aplicar a fenómenos que sean, que estén excitados por señales sinusoidales, solamente se puede aplicar, bueno, se puede aplicar también a transitorios, pero o de diferente frecuencia, pero aquí nosotros estamos considerando que solo trabajamos con una frecuencia y una señal alterna o de corriente sinusoidal. Podemos hacer esta conversión. Miren, todas las derivadas con respecto al tiempo las vamos a sustituir por JW, que es el operador complejo JW. El operador JW es la frecuencia angular, si recuerdan. Entonces, de esta manera, nosotros las derivadas que teníamos en las ecuaciones de Maxwell las sustituimos por JW. Ven, quitamos las derivadas temporales, ¿sí lo ven? Quitamos las derivadas temporales y ahora se dice que estamos trabajando las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Esto me reduce la complejidad porque sí voy a seguir necesitando resolver ecuaciones diferenciales, pero espaciales, ¿no? Porque estas, recuerden, son ecuaciones diferenciales parciales, de esto del rotacional, por ejemplo, aquí, o de la divergencia. Pero ya no tengo que resolver ecuaciones diferenciales temporales o componentes temporales de las derivadas, ¿no? Entonces, esta es una forma de trabajar las ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia. Dice, estas ecuaciones nos permiten eliminar la dependencia temporal de las ecuaciones de Maxwell, reduciéndolo a ser dependientes únicamente del espacio de solución. Muy bien, entonces esa es la otra forma que podemos encontrar las ecuaciones de Maxwell, que es en el dominio de la frecuencia, al menos la forma diferencial. Muchachos, aquí le vamos a parar el día de hoy y la clase, nos vemos el lunes, muchachos, entonces por favor recuerden los 3 primeros equipos que mencioné, nos veríamos el lunes en el laboratorio de alta tensión. Cualquier cambio, bueno, yo les aviso un día antes, pero
si no les avisé o no les mandé algún mensaje el domingo en la noche, pues seguimos en la propuesta de vernos el lunes, los 3 primeros equipos, por favor. Yo les mando alguna información el día, si no hoy en la tarde, el domingo para que la tengan ya disponible para la práctica, muchachos. Cuídense, nos estamos viendo el lunes con los que Hasta están luego. los demás. Los demás luego les digo,